Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy miércoles 21 de junio del 2023, para que juntos meditemos el Santo Evangelio del día de hoy, para que nos alimentemos de la palabra del Señor, que es nuestro refugio, que es nuestro escudo. Salmo 119, versículo 114 nos dice: tú eres mi escudo, tú eres mi refugio, yo espero en tu palabra. Porque ustedes y yo, que somos creyentes, que creemos en la palabra de Dios, creemos lo que dice en Romanos 4:21. Dios tiene poder para cumplir lo que Él dice. Amén. Por eso nos vamos a alimentar de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Abramos nuestra mente, nuestro corazón, para que sea sembrada en nosotros, para que se encarne en nosotros la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, y que con perseverancia ustedes y yo demos mucho fruto, como nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda confusión, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del versículo 1 al 6 y del versículo 16 al 18. Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien, pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas, no imites a los que dan espectáculo en la sinagoga y en las calles, para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Tú, en cambio, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debes saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculos. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste, como los que dan espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo que se encuentren.
Gracias por estar presentes hoy miércoles 21 de junio del 2023 para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada ni nadie que ella pueda resistirla. En el Evangelio del día de hoy, San Mateo capítulo 6, del versículo 1 al 6 y del versículo 16 al 18, Jesús nos viene a hablar acerca de nuestras buenas obras, acerca de la limosna y también acerca de los ayunos. San Mateo capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Nos dice el Señor a ustedes y a mí: guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien, pues en ese caso no les quedará premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Entonces, cuando nosotros hacemos buenas obras, hay muchas personas que lo publicamos en las redes sociales, lo publicamos en la radio, con tal de que la gente lo vea, con tal de que la gente lo sepa, con tal de que la gente diga, mira a fulano, mira a Petronilo, mira a Pánfilo cómo está qué es lo que está haciendo, solamente para que lo alaben, para que lo admiren. Jesús hoy nos dice que cuando hagamos buenas obras, nos cuidemos de eso, de publicarlo al son de trompetas. Y en el versículo 2, Mateo 6:2, cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas, no imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo les digo que ellos ya recibieron su premio. También habemos personas que cuando ayudamos a alguien, estamos contando a todo el mundo, yo ayudé a fulano, yo le ayudé a fulana. Y dice la palabra de Dios que eso tiene que quedar en secreto. En el versículo 1 nos invita a hacer las buenas acciones, las buenas obras. Porque en Romanos 2:6 dice que Dios nos va a juzgar por nuestras obras. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice que Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestro trabajo, a lo que se merezcan nuestras obras. Entonces, ustedes y yo estamos invitados a hacer buenas obras y no a publicarlas. También estamos ustedes y yo llamados a ayudar a los necesitados. Siempre hay personas necesitadas en nuestra familia, en nuestro círculo familiar, en nuestras comunidades, ahí en ese lugar donde nosotros estamos, y debemos de ayudar y debemos de echar una mano como podamos, como tengamos. Nos va a decir ahorita Tobías que vamos a leer. Pero es necesario ayudar, porque de eso ustedes y yo vamos a ser juzgados en el día del juicio. San Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46, pueden leerlo de tarea en casa, cuando el Rey nuestro Señor Jesucristo nos va a decir: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me vistieron, tuve desnudo tuve forastero y me recibieron en la casa. Estuve en la cárcel, estuve enfermo y me visitaron. Y vamos a decir: Señor, pero ¿cuándo hemos hecho eso contigo si no te hemos visto? Lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Entonces, aquí, mis amados hermanos y hermanas, se tumba la doctrina que enseñan los que se llaman cristianos evangélicos y no lo son, y dicen: las obras no importa, hay que creer en Dios nada más. ¿Acaso solamente creyendo en Dios tú vas a dar de comer a un hambriento? Tienes que hacerlo. Por eso en Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante nos dice: si alguien viene con hambre y ustedes le dicen, vaya, que Dios te bendiga, y no le dan lo necesario, ¿acaso pueden permanecer en el amor de Dios? Por eso es necesario la fe y las obras. Por eso Jesús en Mateo 7:21 en adelante nos dice que no todo el que diga Señor, Señor, no todo el que diga yo creo en el Señor, Jesús es mi Salvador, no todos ellos entrarán en el reino de los cielos, sino el que haga. Si ven que hay que hacer, el que haga la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Versículo 3. Tú cuando ayudes a un necesitado,
Ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Entonces, cuando hacemos limosna, cuando ayudamos, también hay personas que lo andan publicando. Yo hago esto, yo hago el otro. Dice el Señor que no hagas así, que no lo andes publicando, que esa limosna quede en secreto. Y nuestro Dios que ve en lo secreto te premiará. Y nos va a premiar cuando hacemos según lo que nos enseña su santa voluntad. Ahora aquí vamos viendo que el Señor nos enseña primeramente a hacer buenas obras. Segundo, nos enseña a preocuparnos de los necesitados. Tercero, a hacer limosnas. Si ven el mensaje de hoy. Primero, nos invita a las buenas obras. Por eso nos dice en Efesios 2:10 que Dios dejó las buenas obras para que nosotros las practicáramos. Romanos 1:5 nos dice, predicamos la obediencia de la fe. Por eso tenemos que obedecer y hacer lo que el Señor nos manda. Muy bien, vamos a leer Tobías capítulo 4, versículo 8 y 10. Pueden buscar conmigo, por favor. Vamos a hablar acerca de la limosna. Y muy importante, pongan atención, por favor. Tobías capítulo 4, versículo 8. Bien, Tobías capítulo 4, versículo 8. Da generosamente. Si tienes mucho, da más. Si tienes poco, da menos. Pero no vaciles en dar limosna. Alguien puede decir, pero yo no tengo mucho. Tobías 4:8 dice, da según como puedas. Si tienes mucho, da mucho. No seas codo, no seas tacaño. Si tienes mucho, da mucho. Si tienes poco, da poco. Pero no te canses de dar limosna. Escuchen otra vez. Tobías capítulo 4, versículo 8. Da generosamente. Si tienes mucho, da más. Si tienes poco, da menos. Pero no vaciles en dar limosna. Así prepararás un buen tesoro para cuando tengas necesidad. Mire, la limosna prepara un buen tesoro a quienes la dan para cuando tengan necesidad. Versículo 10. Porque la limosna libra de la muerte e impide que uno caiga en las tinieblas. La limosna impide de la muerte. La limosna libra de la muerte e impide que uno caiga en tinieblas. ¿Sí ven cuán importante es la limosna? Vamos a ver ahora Tobías capítulo 12, versículo 8 y 9. Muy bien, Tobías capítulo 12, versículos 8 y 9 vamos a leer. Muy bien, Tobías capítulo 12, versículo 8 y 9. Más vale la oración y el ayuno. La oración y el ayuno vale siempre, porque allá en San Mateo 17:21 dice Jesús que hay demonios que solamente salen con ayuno y oración. Por eso nos dice aquí Tobías 12:8. Más vale la oración y el ayuno, la limosna y la justicia, que la riqueza con injusticia. Más vale tener poco y ser justo que tener mucho siendo pecador. Entonces vale la limosna bien habida. Hay algunos que venden alcohol, venden droga, que se prostituyen, que es dinero que viene mal. Y eso, o que es robado, que eso ellos dan.
Entonces dice que vale más dar limosna con justicia que hacerse rico siendo injusto. Y el versículo 9, Tobías 12:9, miren, dice, la limosna libra de la muerte. ¿Qué hace la limosna? Libra de la muerte, que decía en Tobías 4:8, nos prepara un tesoro para el tiempo de nuestra necesidad. La limosna libra de la muerte, purifica de cualquier pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida. Mire, la limosna libra de la muerte, purifica del pecado, y los que dan limosna tendrán larga vida. Ahora vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Pueden buscarlo conmigo, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Muy bien, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era un capitán del batallón itálico. Era un hombre piadoso y, al igual que toda su familia, era de los que temen a Dios. Daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. ¿Qué hacía Cornelio? Era un hombre justo, oraba constantemente a Dios. ¿Y qué hacía? Daba limosna a los judíos pobres. ¿Recuerdan lo que dice Tobías 4, 8 y 10, Tobías 12, 8 y 9? Tobías capítulo 4, versículo 8 y 10, Tobías capítulo 12, versículo 8 y 9, que cuando uno da limosna se prepara para sí un tesoro. Vamos a ver qué pasó con Cornelio. Era un hombre piadoso y, al igual que toda su familia, era de los que temen a Dios. Daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Una tarde, alrededor de las 3, tuvo una visión de la que no pudo dudar. Un ángel de Dios entraba a su habitación y le llamaba Cornelio. Él lo miró frente a frente y se llenó de miedo. Le dijo, ¿qué pasa, Señor? El ángel respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recibidas ante Él. Si ven, mis amados hermanos y hermanas, las limosnas y las oraciones de Cornelio han subido ante Dios y acaban de ser escuchadas. El ángel respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Dios se acordó de las limosnas que hacía Cornelio. Por eso nos dice en Tobías 4, versículo del 8 al 10, que cuando nosotros hacemos limosna nos preparamos un tesoro en el cielo. Por eso es importante, mis amados hermanos y hermanas, que demos limosna, pero que lo hagamos según nos enseña nuestro Señor Jesucristo, aquí en San Mateo capítulo 6, del versículo 3 en adelante, que nos dice, tú cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en secreto te premiará, acordándose de nuestra limosna en el día de nuestra necesidad. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos ya han recibido su premio. Entonces, cuando oremos, no debemos de ser como aquel, recuerdan allí en San Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 14, cuando sube al templo un fariseo y un publicano. El fariseo se pone a orar, oh Señor, yo te doy gracias porque no soy pecador como los demás. Yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo hago aquello, doy el diezmo. El publicano se fue, ni siquiera se atrevía a levantar
La mirada simplemente decía, Señor, perdóname, que soy un pecador. Y Jesús nos dice que el fariseo decía, yo no soy como ese publicano. Y Jesús cuando pone esa comparación dice, el publicano, él, él salió justificado, porque quien se enaltece será humillado, quien se humilla será enaltecido. Muy importante. También allá en Lucas 14, Lucas capítulo 14, versículo 11 nos dice, quien se ensalce será humillado, quien se humille será ensalzado, enaltecido. Muy importante eso. Y cómo Jesús trataba a aquellas personas que le gustaba que la gente le vean, que se paseaban en el templo. A los fariseos pueden leerse Mateo 23. Les decía, fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y les trataba muy duramente. Y Jesús no quiere que seamos como aquellos que solamente rezan para que la gente los vea, para que la gente los oiga. Aquí va, Mateo 6:6. Así nos dice el Señor cómo debemos, aquí nos dice el Señor cómo debemos de orar. Pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre. O sea que tenemos que evitar las distracciones. Entra en tu pieza y cierra la puerta quiere decir que tenemos que evitar todo tipo de distracción, estar en presencia del Señor de tú a tú. Pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Y vamos al versículo 16. San Mateo 6:16. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste como los que dan espectáculo y aparentan palidez para que todos noten sus ayunos. Yo se lo digo que han recibido ya su premio. Aquí el Señor nos viene a hablar del ayuno que tocábamos ahorita allá en Tobías capítulo 12 del versículo 8 al 9, que el ayuno es muy importante, la oración y el ayuno es muy importante. Aquí en Mateo 17:21 nos dice el Señor que hay demonios que solamente salen con el ayuno y la oración. Por eso es importante que ustedes y yo hagamos ayuno y oración siempre. Pero cuando lo hagamos, que no nos pongamos con cara triste, de pálidos, que la gente diga, oh, mira, pobrecito, pobrecita, está ayunando, denle alguna cosa. No. Aquí nos dice el Señor, ¿cómo debemos de hacer ustedes y yo? Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Entonces tenemos que siempre hacer para que todo sea agradable a Dios y no ante los ojos de los hombres. Hoy el Señor nos ha enseñado a través de su palabra que tenemos que hacer buenas obras, que tenemos que preocuparnos de los necesitados, que tenemos que hacer limosna, que tenemos que hacer ayuno y oración, no a la vista de los hombres, para que los hombres nos alaben, sino a la vista de Dios. Y para terminar, vamos a leer 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. O sea que cuando damos limosna, cuando ayudamos, tenemos que ayudar sin ayudar todo lo que podamos. Tengamos mucho o tengamos poco, pero tenemos que ayudar sin tacañería, sin mezquindad. Porque el que siembra con mezquindad, cosecha con mezquindad. El que siembra en abundancia, cosecha también en abundancia o sin cálculo. Y nos dice 1 Corintios 6:7. Cada uno dé según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Nosotros no estamos obligados a dar el diezmo,
Eso es mentira de los protestantes. Aquí en Primera de Corintios, en Segunda Carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, nos dice que tenemos que cada quien dar según lo que hayamos decidido personalmente, sin sentirnos forzados y sin ser mezquiños, sin tacaños. Cada uno dé según lo que ha decidido personalmente y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre, y poderoso es Dios para bendecirles de 1000 maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda buena obra. Porque si nosotros nos preocupamos de los pobres, Dios se va a preocupar por nosotros, de modo que nunca nos falte nada. La Escritura dice, dio a los que tenían hambre, sus obras buenas permanecerá para siempre. Si Dios proporciona la semilla al que siembra y el pan que va a comer, les dará también a ustedes la semilla y la multiplicará y hará crecer los brotes de sus virtudes. Sean ricos en todo, den con generosidad y nosotros lo transformaremos en acciones de gracias a Dios. Tenemos que dar con generosidad. Tenemos que dar siempre preocupándonos de los pobres. Y para terminar, vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo 35, a ver qué nos dice San Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos capítulo 20, versículo 35. Con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Recuerden las palabras del Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Algunos pueden decir, pero si yo ayudo, ¿y a mí quién me ayuda? Dios te va a ayudar. Dios está viendo lo que tú estás sembrando. Si estás sembrando tacañamente, tacañamente te va a dar. Si estás sembrando en abundancia, así también Dios te va a dar, siempre y cuando ustedes y yo demos sin estar forzados, sin lo que hayamos decidido personalmente, teniendo en cuenta que Dios es el dueño de todo y Él nos va a dar según como nosotros hayamos sembrado. Y San Pablo nos dice en Hechos capítulo 20, versículo 35, que tengamos presente las palabras del Señor, que hay más alegría en dar que en recibir. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, su hermano en Jesucristo, predicador cristiano católico. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir. Los que deseen apoyarnos lo pueden hacer a través del método seguro de PayPal. Un abrazo bien grande para todos. El link de PayPal está debajo de todos los videos, en la descripción, ¿ok? Un abrazo bien grande para todos. Como dice en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo.